Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, comunidad betaniana, bienvenidos nuevamente a otro programa de Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania en colaboración con OPAV Televisión. Hoy, como siempre y todos los viernes a las 6 de la tarde, les traemos esos temas de salud, esos temas de interés a la comunidad respecto pues, también al hospital y a muchos temas pues, que le pueden interesar a la comunidad, aprendiendo pues, todos los días a cuidarnos un poquitico más. Hoy nos acompaña el doctor Joan. El doctor Joan fue médico rural aquí en la institución y ahora también ya desempeña su labor en otras instituciones y nos va a acompañar con un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del trauma craneoencefálico. Entonces, Joan, bienvenido al programa. Muchas gracias, Julián. Bien, mi nombre es Joan Rodríguez, yo fui médico rural acá en el año 2017. En el momento me encuentro haciendo mi especialización en neurocirugía en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín con la Universidad de Antioquia. Joan, muchas gracias por acompañarnos y pues muy acorde con la temática que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar pues entonces de algo que tú ves allá todos los días, ¿no? Sí, a diario, lastimosamente. Sí, tristemente es una situación muy común en Colombia porque hay muchas causas para esto. Y pues Joan, cuéntanos, ¿qué es un trauma craneoencefálico? Bueno, como su nombre lo indica, un trauma encefalocraneano o craneoencefálico es aquel que se da cuando una persona tiene un golpe, ¿cierto? O un trauma a nivel de la parte de la cabeza y a veces pues del rostro, ¿cierto? El problema con esta patología, ¿cierto? Este trauma es que trae grandes consecuencias a largo plazo para los pacientes desde el punto de vista neurológico, desde la funcionalidad y de la capacidad de esa persona de depender de sí misma en el futuro. Bueno, sí, y como lo decía el doctor Joan, ciertamente es una patología pues, que es muy común, muy relacionada con situaciones del día a día. Entonces, tenemos accidentes de tránsito, tenemos accidentes en el hogar, accidentes laborales, ¿cierto?, que conllevan muchas veces este tipo de traumatismos. Entonces, como dato extra pues, y para que la comunidad lo sepa, con tristeza tuvimos en el año 2019 66 accidentes de tránsito en Betania, imagínate. De esos 66 accidentes, más de la mitad estuvieron acompañados de trauma craneoencefálico. Dos de esos que prometieron trauma craneoencefálico fueron fatales, 2 personas jóvenes. Entonces pues es una condición que hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías, la gravedad. Entonces, cuando hablamos de gravedad de este trauma craneoencefálico, ¿a qué nos referimos? Muy bien. Normalmente cuando una persona sufre un trauma encefalocraneano, ese trauma puede ser leve, moderado o severo, de acuerdo a una escala que nosotros los médicos utilizamos, se llama la escala de Glasgow, ¿cierto? Dependiendo de esa gravedad, el paciente puede requerir una estancia hospitalaria corta, ¿cierto? Una consulta, nada más, donde está en observación unas 6 horas, 24 horas, como puede ser tan grave que puede requerir hospitalización hasta de 1 mes, 2, 3 meses. El problema con esto es, Julián, que muchos de estos pacientes, después de tener un trauma encefalocraneano grave, principalmente aquellos por accidente de tránsito, motociclistas que van sin casco, terminan dependientes el resto de su vida de sus familiares, porque son personas que quedan sin posibilidad de mover los brazos, las manos, no son capaces de conectarse con el medio, hay que darles la comida, tienen que utilizar pañal toda su vida, hay que cambiarlos, hay que vestirlos, ¿sí? Entonces, eso es una situación muy grave porque no solamente implica un costo para la sociedad como tal, porque se pierde una fuerza laboral, sino también para una familia, porque es como tener un bebé o un niño toda la vida, ¿sí? Sí, no, tristemente pues ya hemos tenido situaciones acá, ya hemos visto casos de jóvenes que se les trunca la vida por un accidente de tránsito, y acá de pronto la invitación a la comunidad es,
siempre esto, a las personas que utilizan acá la motocicleta en Betania es un medio de transporte pues muy útil porque tenemos mucha zona rural y la ruralidad pues implica el uso de motocicleta. Pero entonces pues la invitación es que seamos muy prudentes en la utilización de estos aparatos. Joan, allá en San Vicente, allá en el Hospital San Vicente, ¿qué es lo que más llega a este tipo de traumas? Bueno, desafortunadamente lo que más llega a San Vicente es el trauma por accidente de moto. A pesar del uso del casco, muchos pues por la velocidad que desarrollan generan traumas muy severos que igual quedan en coma, quedan mucho tiempo en la UCI, nos toca operar pacientes muy graves que esa operación le puede salvar la vida, pero como les digo, los dejan en una condición de su calidad de vida muy mala. Otra cosa de las que también se acompaña el trauma encefalocraneano es el trauma cervical, ¿sí? Muchos pacientes quedan parapléjicos, cuadripléjicos diré, ¿cierto? Es decir, no pueden mover las 4 extremidades y eso también genera una catástrofe para una familia. Y ese es, digamos, como el pan de cada día allá en el San Vicente, que lastimosamente pues aún siguen llegando a pesar pues como de toda la campaña que se ha hecho para que esas cosas no pasen. También hay otras poblaciones afectadas, no solamente los conductores de moto, que son los que más se ven, sino también, por ejemplo, los que trabajan en alturas, ¿cierto? Que no usan los elementos de protección. Esos definitivamente cuando llegan al hospital, llegan prácticamente para morirse pues, y se mueren en las 48 72 horas a pesar de que se operen. Y lo otro es los ancianos, personas muy ancianas, es decir, que en la casa se caen, en el baño, ¿cierto? En los corredores, en las escaleras, es muy frecuente también, así que es muy importante que haya mucho cuidado con esos pacientes. Y también otra población que sufre mucho trauma encefalocraneano son los niños. Uno no cree, pero los niños, principalmente en las edades de 2 a 5 años, que es donde más se está desarrollando su sistema motor, ¿cierto? Donde se empiezan a mover, se empiezan a correr, mucho trauma y pues digamos que si bien los niños suelen evolucionar adecuadamente, también es una catástrofe cuando esos niños pues quedan con secuelas neurológicas importantes. Sí, no, y muy triste, además que tenemos una dificultad muy grande, Giovanni, es que todas estas poblaciones, sobre todo los jóvenes y los adultos, digamos adultos productivos en la edad productiva y los adultos mayores, cuando le revuelven el traguito al asunto también se empiezan a caer. Nosotros aquí nos llega mucho borrachito que se cae, Giovanni, no te imaginas. Y desafortunadamente tenemos la mezcla fatal, entonces el motociclista que se cae borracho y se golpea la cabeza, entonces gravísimo. La señora que se emborracha y se rueda por las escaleras de la casa. El señor mayor que se va para el parque y se le va la mano con el traguito y cuando ya va para la casa solo, porque lo dejan ir solo, se cae por ahí en la calle y se golpea por atrás, la familia ni se da cuenta. Y cuando ya se dan cuenta pues ya han pasado cosas muy graves, ¿cierto? Ya hemos tenido complicaciones. Pues obviamente el personal de salud está dispuesto y siempre está como a la orden de tratar de ayudar a las personas, pero pues nosotros tenemos limitaciones, ¿cierto? Entonces ahí es donde va de pronto la otra pregunta. En un primer nivel, ¿qué se puede hacer con una cosa de estas? Bueno, nosotros somos un primer nivel. Sí, entonces, pero vamos, digamos, a irnos un poco más atrás en el momento del accidente. Si uno encuentra una persona, accidente de tránsito, de moto, una persona que se cayó de un piso alto, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es no irlo a mover, ¿cierto? No irlo a mover porque, como les dije, no solamente cuando uno se golpea el cráneo se afecta esta parte, sino que muchas veces se acompaña de trauma cervical. Y si el paciente de pronto en ese momento no está cuadripléjico, o sea, no está paralizado al moverlo, pues lo podemos paralizar, ¿sí? Lo importante es llamar al 123 o llamar digamos, al centro, a los bomberos, a la policía en el municipio, ¿sí? Y para que esas personas lo puedan montar en una tabla especial y lo traigan al hospital. ¿Qué hacer aquí en el hospital? Lo más importante, Julián, es mantener los signos vitales estables, una buena presión arterial, que tenga buena saturación, ¿sí? Si el paciente tiene una herida abierta y tiene exposición, lavarlo muy bien, no sacarle ninguna esquirlas, ningún hueso que esté fracturado, dejarlo ahí, lavarlo muy bien, suturarlo y remitirlo inmediatamente para Medellín. Si el paciente está muy mal, está inconsciente, está muy inestable, pues toca intubarlo, asegurar la vía aérea, ponerle líquidos, ponerle los medicamentos necesarios y remitirlo inmediatamente para Medellín. Bueno, ahí hay una pregunta importante que me ha hecho la comunidad, es a veces que hemos tenido esos accidentes tan severos, la gente pregunta, pero ¿por qué no salen ahí mismo con él?
Entonces, bueno, testemos de pronto la comunidad, ¿por qué es que a veces de acá no salimos volados? Es muy importante saber que para poder asegurar que esos pacientes, ¿cierto?, lleguen primero vivos al hospital y tengan un pronóstico neurológico aceptable, es decir, que el paciente por lo menos tenga una esperanza de que no vaya a quedar como un vegetal, es necesario hacerle una adecuada reanimación en el hospital, ¿cierto? Lo que les decía, ponerle los líquidos, lavarlo adecuadamente, suturarlo, asegurarle la vía aérea. Eso toma tiempo y eso hay que hacerlo despacio y bien hecho. Una vez eso ya esté listo, ahí sí podemos salir con él, digamos, pues para Medellín en traslado primario. Eso con los pacientes que tienen un TEC severo, porque los pacientes que tienen un TEC leve se pueden manejar acá en el hospital, con vigilancia, manejo analgésico y pues observarlo. Si no se deteriora, uno los puede dar de alta tranquilamente a las 24 horas. Ya en el TEC moderado, ya uno los puede comentar, no hay necesidad de remitirlos inmediatamente, no, uno llama al EPS, los comenta para que los acepte una institución, pues, pero adecuadamente, sí, remitido y comentado. O sea, ya que pues, a todos los que se golpean la cabeza no hay que remitirlos. No hay que remitirlos, no. A todos los que se golpean la cabeza no hay que remitirlos. Solamente aquellos pacientes que tienen un TEC moderado o un TEC severo. El TEC moderado se atiende acá, manejo analgésico, se sutura lo que haya que suturar, ¿cierto? Y se comenta. Y el TEC severo se estabiliza el paciente, se intuba, hay que intubarlo, ¿sí? Y se hace el traslado primero, pero antes hay que estabilizar al paciente. Uno nunca puede salir con un paciente inestable, y mucho menos con un TEC severo, porque eso depende que el paciente llegue vivo allá a Medellín, ¿cierto? Porque son 3 horas de viaje, y lo otro que el paciente tenga un pronóstico neurológico aceptable. Sí, en todo caso, pues pasa mucho, en los pueblos es muy común, aquí en la zona cafetera pues la gente se cae por los cafetales y muchas veces se lesiona la columna o se lesiona la cabeza pues en esos accidentes, y lo que te comentaba, pues aquí se usa mucho la motocicleta y también se aporrean mucho en esos aparatos. Hablábamos ahorita de esas otras poblaciones especiales que se accidentan, los adultos mayores, los niños. De pronto, ¿qué nos puedes decir de esos casos en especial? Yo sé que no es lo que más llega a Medellín, pero sí, por ejemplo, los viejitos llegan tardíamente, los abuelitos cuando se golpean la cabeza, la familia no se da cuenta y a veces se evolucionan a otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería en esos casos el manejo? ¿Qué puede hacer la familia? No, básicamente, Julián, digamos que lo más importante en el tema del trauma encefalocraniano es la prevención, ¿sí? Porque una vez se golpea, independiente de cualquier cosa, hay que llevarlo al hospital, ¿sí? Hay que llevarlo al hospital, como le digo, pues si es una cosa grave, pues hay que llamar a una persona, pues a los bomberos, a la policía, a personal médico, que ayude a hacer el traslado, pues y si no es grave, pues de todas maneras hay que llevarlo al hospital para hacerlo evaluar de un médico. Lo más importante es la prevención. Respecto a los motociclistas, es muy importante que anden con el casco, protección también en el resto del cuerpo y no exceder el límite de velocidad, ¿sí? Porque, como les dije, pacientes llegan a San Vicente a pesar con casco y llegan vueltos nada porque van a velocidades de más de 100. Lo otro, los pacientes ancianos, muy importante en la casa tener como apoyos, pasamanos, barandas, en el baño tener cómo sostenerse, porque estas pacientes tienen una inestabilidad ya por su edad y pues una caída no solamente genera un trauma escalofreniano, sino una fractura de cadera, por ejemplo, o de la columna, eso también es fatal para ellos. Respecto a los niños, muy importante, ¿cierto? Tratar de, si viven en un segundo piso, escaleras, tener rejas que eviten el paso o que ellos tengan contacto pues como con escaleras, ponerles cuidado si van a correr en pendientes y eso, pues de estar muy pendientes de los niños porque ellos juegan mucho y se suelen golpear mucho y eso pues es esperable. Y respecto a los trabajadores, utilizar todas las medidas de seguridad que la empresa les indica. Bueno, eso es muy importante, las empresas son las responsables pues como de eso. Bueno, ya hemos avanzado bastante en el programa, yo creo que es un tema muy interesante, hay muchas cositas que podemos comentar. Ya entonces ya nos vamos a ir a un corte comercial, los esperamos ahorita que regresemos para que continuemos hablando entonces de trauma craneoencefálico.
Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Buena comunidad, bienvenidos nuevamente al programa. Muchas gracias por habernos acompañado hasta lo que va pues, de nuestra primera sección de este tema tan interesante, del trauma craneoencefálico. Estamos hablando sobre, con el doctor Joan, que nos acompaña desde Medellín, vino a acompañarnos a visitarnos acá en el hospital. Él es médico general, se está especializando en neurocirugía y pues es la persona ideal para preguntarle estas cosas, porque eso es lo que él ve todos los días allá en San Vicente. Joan, estábamos hablando hasta hace un momento de qué es el trauma craneoencefálico, hablamos un poquitico de la clasificación, hablamos también de quiénes son las personas más afectadas. Ya tenemos claro que son los motociclistas, pues las personas que más sufren esta enfermedad, esta dificultad, ¿cierto? Que también es una patología que causa grandes costos familiares, grandes costos sociales, que estas personas que sufren sobre todo los accidentes más severos, si no se mueren, pues quedan en una condición de dependencia casi total, si no es total, y pues que si tenían sueños en su vida se les truncan todos, ¿cierto? Absolutamente, y a la familia también. Y la familia también, pues si tenían sus planes, sus ahorros y todo, ahí se puede ir todo. Entonces, John, ya hablamos pues de todo eso y la idea sería bueno, que nos contaras qué pasa después. Listo, tenemos el pelado manejando moto como loquito, de pronto manejando con tragos, sin casco, sin luces, por acá por la recta de la playa, iba a 120, picándola y que se cayó, se despedazó todo. Llegó aquí a Betania, lo hospitalizamos, lo estabilizamos, lo intubamos, lo trasladamos a San Vicente, lo recibió el doctor Joan, lo operó, lo sacó adelante, no se murió, le quitó los coágulos, le salvó, le corrigió la fractura como pudo. ¿Y luego qué? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esos pacientes después de que lo logran remitir a un cuarto nivel y el equipo de neurocirugía logra intervenir? Esos pacientes suelen pasar mucho tiempo en la UCI, ¿cierto? Aproximadamente de 1 mes a 3 meses o más, dependiendo de la gravedad de sus complicaciones. Estos pacientes tienen muchas complicaciones durante su hospitalización, les dan neumonías por el tubo, les dan infecciones urinarias, sepsis, ¿cierto? Que es como una infección sistémica, y muchos otros trastornos pues también asociados al trauma cefalocraneano, ¿cierto? Que pueden llevar pues como al traste a la vida del paciente. Sin embargo, digamos que el problema, eso es un problema, pero el otro problema mayor es después de que el paciente se le logra dar egreso del hospital del 4º nivel, en el que ya la familia tiene que hacer un proceso de rehabilitación junto con el paciente, ¿cierto? Porque los pacientes, como les habíamos dicho anteriormente, quedan en una condición de dependencia total, ¿cierto? Es un paciente que antes caminaba, es un paciente que ahora ya va a estar en la cama todo el tiempo, que hay que estarlo volteando para que no se escare, para que no le salgan úlceras, que hay que alimentarlo, a veces hay que hacerles gastrostomía y traqueostomía, ¿cierto? Entonces hay que alimentarlos por aquí por un tubo y hay que ponerles oxígeno por acá por otro tubo, que eso lo pueden tener mucho tiempo o de por vida. Y lo otro muchas veces también es que nos toca en la cirugía extraer un pedazo de cráneo para que el cerebro inflamado no se hernie, ¿sí? Y eso también requiere que a largo plazo haya necesidad de hacerle otra intervención, en el cual hay que ponerle una prótesis ahí pues en la cabeza por cuestiones, digamos, de estética y también para evitar una cosa que se llama el síndrome del campanado. Pero pues todo eso son largos meses pues, con el paciente, y una vez ya se termina, digamos, todo con el paciente, desgraciadamente la mayoría de pacientes quedan dependientes. Aún así pueden de pronto caminar un poquito, hacer alguna que otra cosa de forma independiente, pero no pueden trabajar, ¿cierto? No pueden estudiar, ya la familia tiene que estar detrás de ellos porque quedan una afectación no solamente desde el punto de vista motor, ¿cierto? De poder caminar y de poder hacer las cosas independiente, sino desde el punto de vista intelectual, ¿cierto? Quedan con una afectación intelectual, entonces, ¿cierto? Ya son como niños, quedan personas discapacitadas, entonces ya todo tiene que ser bajo supervisión de una persona adulta y de la familia, y eso pues lleva unos costos muy importantes. Entonces ahí es como algo que les decía, estos muchachos que manejan moto sin casco y borrachos,
que piensen que no solamente si se accidentan están generándose un daño ellos, sino que también están llevando toda una familia a una catástrofe, porque Bueno, no, y no solo eso, que también hemos tenido, Joan, el tema de que el de la moto de pronto no es el que se aporrea, o el del carro no es el que se aporrea, sino que aporrea a otro, ¿cierto? El peatón. Esos también llegan mucho a San Vicente, ¿no? muchísimo. Digamos que lo que más llega a San Vicente, desafortunadamente, son personas en situación de calle, ¿cierto? Que por la autopista se atraviesan y Pasa la moto o el carro y los atropella. Llegan muchos, a muchos les va bien, a otros les va muy mal, ¿cierto? Esos pacientes pues desafortunadamente terminan en albergues y eso porque digamos que el municipio se tiene que encargar, pero digamos acá en esos municipios, que son pacientes que tienen familia y todo eso, ¿cierto? El peatón, eso es digamos, una situación peor, porque no solamente, digamos que el motociclista, bueno, pues él estaba manejando, en parte es culpa de él por no usar las medidas de protección o manejar bajo el decoramiento, sino que un peatón pues que va pasando y otra persona que lo atropella, pues es una desgracia aún mayor. Pero como te decía, pues para cualquier persona que tenga un trauma cefalocraniano grave es una tragedia para la familia, porque esos pacientes suelen quedar con unas secuelas muy importantes. Bueno, Joan, entonces, recomendaciones grandes. Vamos de pronto entonces a empezar desde los niños hasta los adultos y vamos entonces a dar recomendaciones. Desde los más chiquitos, niños menores de 2 años. Bueno, niños menores de 2 años, muy importante, como estos niños se mueven en la cama, ¿cierto? Ellos empiezan a experimentar, siempre mantenerlos, si los van a dejar solos, en un corral, ¿sí? Nunca dejarlos en una cama durmiendo solos o sin vigilancia, porque estos niños se caen de la cama y para un niño de esos caerse de una cama de 50 centímetros, eso ya le puede generar un TEC moderado severo, ¿sí? Eso puede tener consecuencias importantes. También aquellos niños que gatean, ¿cierto? Muy importante, pues si no pueden vivir en un primer piso y les toca vivir en un segundo piso, siempre tener bajo corral, bajo un corralcito, las escaleras. Nunca dejar las escaleras libres para el niño porque el niño va a terminar rodándose por ellas. Con los preescolares, ¿qué hay, Joan? Los preescolares, muy importante también, me había faltado decirte, Juli, pues estos niños entre los 2, 3, 4 años, ¿cierto? Tiene una desproporción respecto a lo que pesa la cabeza respecto al cuerpecito, ¿cierto? Y eso genera que cuando estos niños tienen accidentes, casi siempre se van de cabezas. Entonces eso genera más traumas cefalocráneos para estos niños. Los preescolares y los escolares, ¿cierto? Es muy importante en la guardería, pues muchas veces es inevitable evitar que se golpeen porque hay columpios, hay liceaderos, hay parques, ¿cierto? Pero siempre decirle al niño en la casa, decirle, mira, trata de no montarte en los árboles, si te vas a montar en el liceadero con cuidado. Y algo muy importante, la supervisión por parte de los docentes, ¿cierto? Eso es muy importante, porque pues en las escuelas, yo sé que puede ser difícil, pero digamos con eso hay que tener mucho cuidado y más con el tipo de atracciones que montan en los colegios o en las escuelas, ¿cierto? Digamos que el lisadero alto puede ser muy atractivo, pero es un peligro por el tema del trauma. Claro, uno diría que en las escuelas los deslizaderos, los pasamanos no deberían ser de más de 1,20 m. Exactamente. Sí, y bueno, adolescentes, ahí empezamos con el cuento de que ya algunos empiezan a manejar vehículo, además consumen licor, drogas, ¿cierto? Entonces, respecto a los adolescentes, ¿yo qué le puedo decir a un adolescente que me puede estar viendo, un muchacho de 14, 15, 16, hasta los 18 años, un poquito más, hasta los 20? Si tienen vehículo, moto, ¿cierto? Por favor, usen el casco, o sea, ¿cierto? La moto en buen estado, no excedan la velocidad. Si la calle dice que a 30, no solamente por ustedes, sino por el peatón, ¿sí? Si ustedes van a salir a viaje, usen todas las medidas de seguridad del casco, porque como les dije, pues es muy triste que un muchacho de 16 años ya quede toda su vida dependiente de la mamá, del papá y de la familia hasta para ir al baile. Exactamente, o salga matando, atropellando a un niño o a un adulto, ¿cierto? Y termina pues en un problema peor. Y respecto a los adultos también los adultos, pues la parte lo mismo, las motos, y también aquellos que trabajan en alturas o en trabajos de riesgo, ¿cierto? Usar todas las medidas de protección del casco, los cascos, por ejemplo, los que trabajan en construcción, usar cascos, los cascos de seguridad, porque le puede caer un adobe encima y eso es igual que caerse de un tercer piso, ¿sí?
y pues todas las medidas de seguridad que la empresa les indica. Yo veo que por acá, por ejemplo, los caficultores, cuando trabajan en esas lomas tan paradas, ellos se colocan un gancho al palo, o sea, se amarran y le colocan un gancho al palo que están, pues le están cogiendo el café y luego sueltan el gancho, pasan el gancho para otro. Eso es como la medida de seguridad de los agricultores. Bueno, adultos mayores. Adultos mayores, lo más importante con ellos, primero, tener toda la parte, procurar que su parte de salud cardiovascular se mantenga adecuada. ¿Por qué? Porque muchos de estos adultos se caen es por el síncope, que es cuando ellos se desmayan por algún problema del corazón o de la presión arterial o del azúcar, ¿cierto? Entonces es muy importante que se mantengan con adecuados controles de riesgo cardiovascular acá en el primer nivel. Y lo otro que les decía hace un momento, y es el uso de medidas de seguridad en la casa, pasamanos principalmente, y elementos para sostenerse en el baño, ¿sí? En la ducha. Entonces es muy importante que estos pacientes tengan estos elementos, porque esos pacientes se caen y un 70-80% fallecen después de la caída, ya sea por fractura de cadera o por trauma encefalocraneal. Bueno, y el combinado, el chance combinado, cuando tenemos abuelitos y niños en la casa. Pues digamos que en esas circunstancias, digamos, no podemos dejar el niño con el abuelito, ¿cierto? Un abuelo de más de 70 años, si no está en unas condiciones, digamos, que le permitan ser muy independiente y muy activo, no puede estar cuidando a un niño, porque el niño es muy inquieto y puede pasar, o que el niño genere que el anciano se caiga, o que no le pueda poner suficiente cuidado y el niño se accidente. Entonces eso es muy importante, nunca dejar el niño al cuidado de un adulto mayor, muy mayor, ¿cierto? Muy importante que las zonas de juego del niño estén apartadas de donde el adulto normalmente recorre el hogar. ¿Por qué? Porque los niños tienen canicas, tienen carritos, una cosa y la otra. El niño se atraviesa y el abuelito no lo ve. El abuelo pasa, se cae y pues es una tragedia. Bueno, no, yo creo que el tema ha quedado muy claro. Ya sabe, pues, comunidad que nos está viendo, obviamente nosotros vamos a responder las preguntas que nos hagan. Están los medios digitales, ya el programa está en YouTube, está disponible tanto en la página de YouTube de UPA de Televisión como en la página del Hospital San Antonio de Betania, en los medios de Facebook y todas estas cosas de las redes. Pueden encontrar los videos y nos pueden también llevar esa comunicación bidireccional. Ya queremos, pues ya nos han hecho preguntas, de hecho el tema pasado fue sugerido por uno de los televidentes. Y pues bueno, ahí estamos atentos a lo que nos quieran preguntar para nosotros empezar a responder esas preguntas. Y seguimos recibiendo ideas para otros programas. Por ahora, pues también por sugerencia de un televidente, más adelante vamos a tratar el tema de la muerte, del duelo. Entonces esperamos pues que nos acompañe ya uno de nuestros invitados más asiduos, que es el doctor Juan Carlos, que nos acompaña en ese tema de psicología. Entonces de pronto ese va a ser uno de los próximos programas. Pues nada, también recordarles que está nuestra sección pequeñita de perlitas saludables en el informativo del Citará y que nos acompañan pues en todas estas oportunidades. Joan, muchas gracias también pues por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por traernos esa experiencia que ya tienes allá fuera de esta institución. Gracias por haber estado también acá, haber sido parte de acá del Hospital San Antonio de Betania. Yo sé que muchos de los televidentes te vieron y te recordaron. Allá estarán agradecidos porque en algún momento seguramente le salvaste la vida a alguien acá o trajiste al mundo a alguno de los niños de aquí de Betania. Entonces Joan, despídete entonces de la comunidad que está aquí pendiente de vos. No, muchas gracias. Pues vine a visitar el hospital y la comunidad porque tengo muy buenos recuerdos pues, de mi experiencia aquí como rural. Muchas gracias por la invitación al programa, Julián. Y pues ojalá en poco tiempo pues podamos estar hablando de otros temas también desde pues, mi quehacer y de mi profesión que le puedan servir a la comunidad y a todos los trabajadores del hospital. Bueno, entonces muchas gracias, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde en otro programa de Perlas Saludables. Muchas gracias.